Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Agradecemos mucho su presencia en este espacio de Diálogos en la Ciudad en el ciclo 2021 con la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, tercera parte. Agradecemos al profesor Carlos Mario González Restrepo, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, a ailibros.com, a la Biblioteca Pública Piloto, a Intisalud y a la librería Al Pie de la Letra. Esperamos que estas reflexiones que se van a presentar sean muy significativas para cada uno de ustedes y les ayude a pensar la vida tanto en lo personal como en lo colectivo. Que estén muy bien. Un cordial saludo. Me apresto a iniciar esta conferencia, la tercera parte de aquello que he titulado El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, pero antes quiero dedicarle esta conferencia, que espero que tenga un buen derrotero, mi razonamiento. Se lo quiero dedicar de todo corazón a una querida amiga que nos dejó muy temprano en la vida, que falleció ayer, Adriana Gutiérrez. Con ella compartí durante muchos años conversaciones en torno a temáticas como la literatura, la experiencia amorosa, etc. Entonces, a la memoria de ella quiero dedicar esta reflexión que les quiero proponer hoy. Retomo para seguir avanzando, planteando que vengo tratando de encontrar por qué el amor y el arte suelen casar, en el sentido de que se reclaman mutuamente. Los enamorados acuden a la música, a la novela, a la poesía, pero a su vez los novelistas, los poetas, los músicos se encuentran como uno de los factores que activa su creación, la experiencia amorosa. Y creo que tratando de desentrañar estas correlaciones que aluden a cierta similitud entre ambas experiencias, entre la artística y la amorosa, podría decir que tienen también en común lo que yo quiero llamar una disposición de una de las partes como objeto poético y la disposición de la otra parte como mirada poetizante. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, una novela es un texto que está ahí ante nuestros ojos, pero es un texto que cuando se pone en ejecución la lectura activa muchas significaciones, tan ricas significaciones cuanto rica sea la estructura de esa novela. Si es una novela policíaca, desentraña rápidamente el sentido y se agota, pero si es una gran novela, entonces lo que nos encontramos es que como objeto obedece a una configuración estructural que le permite renovar permanentemente las significaciones al lector y casi se podría decir que es una promesa de significaciones al infinito. Ahora, una gran novela, si tiene una mirada miope, una mirada que no sepa dar cuenta de la riqueza que ella contiene, la gran novela se enmudece. Por eso la relación para una gran experiencia estética está entre una novela, que es un objeto poético. Poético quiere decir aquí que es un objeto abierto, es un objeto que permite relaciones de creación permanentes, inagotables. Entonces es un objeto poético y hay una mirada poetizante, una mirada cargada del poder de desentrañar las significaciones que puede promover esa novela. Esa dualidad, objeto poético y mirada poetizante, riqueza de la gran novela, riqueza de un lector, es también lo que acontece en la experiencia
amorosa. Un ser humano se enamora de otro ser humano, no en la facticidad de lo que se da ante los ojos y en lo inmediato, sino que todo ser humano es lo que es, pero es también lo que no se muestra de inmediato como lo que es, aquello que fue, aquello que podrá ser. La riqueza de un ser humano, si encuentra a alguien que sepa desentrañar esa riqueza y que sepa además participar del desenvolvimiento de ella, será efectivamente la riqueza de un amor. Igual que pasa con la novela y el lector. Puede haber alguien estructuralmente muy rico como ser en sus posibilidades, etc., pero tener enfrente un amante miope que no sabe desentrañar las riquezas contenidas en ella o en el objeto pues poético. En ese sentido, con el amor por un hombre, el amor por una mujer, pasa lo mismo que pasa con la novela y el lector. Hay un objeto poético más o menos poético, hay una mirada poetizante más o menos poetizante. El efecto amoroso está en el encuentro entre el objeto poético y la mirada poetizante, como el efecto de la lectura está en el encuentro entre ese objeto poético que es la novela y ese ejercicio lector que hace quien está ante ella. Eso me parece que es importante pues resaltarlo y tenerlo presente, porque estamos tratando de establecer por qué estas dos experiencias humanas se suelen encontrar, qué es lo que tienen de afines, como también será necesario mencionar qué es lo que tienen de desafines, donde digamos se diferencia la experiencia que uno puede tener cuando del amor se trata de la experiencia que se tiene en la obra de arte, en la relación con la obra de arte. Una segunda afinidad que importa resaltar es que el arte y el amor comparten además ser dos formas de develamiento de la verdad del sujeto, de una verdad que está arraigada en lo inconsciente de uno. Uno está regido por procesos que escapan al gobierno de la conciencia, que están más allá de la conciencia, y es desde ahí, desde donde emergen las fuerzas que permiten valorar, por ejemplo, un objeto amado, o permiten que el artista haga esa prosecución según sus propios fantasmas que le permite ir dándole forma a la ficción que construye. Es decir, la verdad que nos constituye, eso es algo que el psicoanálisis ha ayudado a esclarecer, es que la verdad no es solamente la verdad de carácter universal, sino que hay una verdad del orden singular. Hay verdades universales, es decir, que cumplen para un conjunto determinado, y hay verdades singulares. Lo que yo soy, la trama que me ha constituido, lo que me determina, me empuja, me inclina, me inhibe, etc. Eso que pudiéramos llamar la verdad que me configura, es una verdad singular, que es absolutamente distinta a la de cualquiera otro, incluso a la de los seres más cercanos, los hermanos, las hermanas, pese a vivir bajo el mismo ámbito, por ejemplo, familiar, bajo los mismos códigos morales y de transmisión del saber que hemos recibido. Sin embargo, terminamos expresando destinos humanos muy distintos. Y hay verdades que subyacen en uno, que son además determinantes de las elecciones de uno, y esas verdades se llaman lo inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que permite el amor y qué es lo que permite el arte y en qué se conjugan? En que esas verdades arraigadas en lo inconsciente, eso que nos determina mucho más allá de la voluntad y de la conciencia, de pronto afloran en estas dos experiencias, esas verdades singulares, que además creo que es bueno agregar que son verdades que no son argumentables, es decir, que uno no construye un discurso para explicar por qué se enamoró de alguien. Uno no puede explicarse a sí mismo ni explicarle al otro una serie de razones en conexión lógica para derivar en la conclusión de por qué me enamoré de esta persona.
igual que la obra de arte, no es un juego de argumentos teóricos y conceptuales a la manera como lo puede ser el discurso filosófico o el discurso de la historia y mucho más el discurso de la ciencia. Entonces nosotros tenemos aquí dos categorías que son el amor y el arte, que de un lado enlazan con lo inconsciente para señalar hacia la verdad singular de un sujeto. Y en segundo lugar, que son formas de manifestación de la verdad que no cobran la expresión de la argumentación o del razonamiento lógico, sino de la figuración. Entonces, si hay verdades no universales, sino singulares, y verdades no argumentables, sino figurables, estamos ante esa doble experiencia que son el amor y el arte, que se construyen y se ofrecen a uno de una manera muy distinta a la de cualquier saber y cualquier forma discursiva a la que quisiéramos acudir. Entonces, el arte y el amor comparten que ambas son experiencias que ponen una lente sobre la verdad del sujeto. Y por eso en el amor uno podría decir que lo que ha experimentado es el reencuentro, es volver a encontrar lo que me faltaba. Toda la vivencia que se tiene cuando se alcanza la experiencia amorosa es la de que algo en el mundo ha llegado hasta mí para establecer, esto es muy imaginario, pero funciona eficazmente, establecer en mí una especie de completud. Entonces el amor es un reencuentro con esa falta que desde lo inconsciente nos incompletaba para poder suplir esa falta. Todo objeto amado que encontramos en el mundo es un objeto que viene a ser las veces de sustituto que llena la falta que nos constituye. Por eso es la vivencia de plenitud que depara. Mientras el arte es una experiencia de reconocimiento de lo que soy. Si el amor alude a lo que me falta, el arte señala hacia lo que soy. Por eso uno se descubre en las páginas. De ahí pues esa tan repetida frase de mi parte, de Marcel Proust, de no lean mi obra, léanse en ella, porque hay una concepción de la lectura ahí que señala que la obra de arte está para que el sujeto se reconozca, logre perfilar su propia identidad entre las páginas de ese libro y en ese sentido puede dar cuenta de lo que es. Por eso el amor y el arte atañen a la verdad propia del sujeto, ya sea en el reencuentro como lo hace el amor o ya sea en el reconocimiento como lo hace la obra de arte. Es muy importante de todas maneras enfatizar que estas son experiencias muy singulares porque no operan por los caminos de la construcción de la verdad por los que transita la racionalidad. Platón, que es quien introduce propiamente la racionalidad en Occidente, o por lo menos quien la filosofa, tenía muchas dificultades con el amor y el arte porque no le lograban cuadrar bien en todo lo que es la racionalidad, el dominio de la lógica, el principio de no contradicción, el principio de identidad, la argumentación, la aprobación de las afirmaciones, etc. Y entonces por eso Platón, como dice Stanislao Zuleta, a veces repelía el arte y la poesía como si fueran cosas o delirantes o cosas inútiles, aunque era ambigua su posición porque también valoraba mucho en otras oportunidades el saber de los poetas. Dice que los poetas alcanzan la verdad aunque no logran explicar cómo llegaron a ella, y también valora el amor, pues como está presente en un texto tan maravilloso como El banquete. La racionalidad, que es un camino que tiene una historia, es un error juzgar a la racionalidad fijándola en un personaje y en un momento histórico específico. La racionalidad tiene el poder de examinarse a sí misma y en ese examen se va revisando y en esa revisión que hace va logrando nuevas conquistas. Uno podría hacer un seguimiento de las expresiones que ha tenido el racionalismo
y podría decir Platón, podría decir Descartes, podría decir Kant, pero puede decir finalmente en el siglo XIX Nietzsche y Freud, porque Nietzsche y Freud no son renegados de la racionalidad. Lo que ellos señalan es que hay algo más allá de la racionalidad, y ese más allá de la racionalidad es lo que en el ser humano opera como determinaciones desde lo inconsciente. Por eso, si uno hila fino desde Nietzsche, pero sobre todo situándose en Freud, lo que se ha conseguido es que el poder de indagación de la racionalidad logra desentrañar que el ser humano no está hecho de una materia única, por ejemplo, del poder de su razonamiento, del poder de su logicidad, sino que el ser humano está hecho también de otra materia, que es la materia de lo inconsciente, donde habitan nuestros deseos, nuestras pulsiones, etc. Por eso, en ese pasaje del siglo XVIII al XIX, cuando apareció con toda su potencia la racionalidad ilustrada, emergió como contragolpe a esta el romanticismo, porque el romanticismo es la reivindicación, a veces furiosa contra la racionalidad, de que el ser humano no se agota en la explicación racional de él, porque en el ser humano hay también sexualidad, hay sueños, etc. Y eso es lo que va a cazar Freud, que yo creo que Nietzsche empieza a intuirlo poderosamente, pero es Freud el que finalmente teorizará y conceptualizará para armar una imagen del ser humano como una imagen hecha de dos escenarios y de dos formas de procesar las cosas distintas, la conciencia y lo inconsciente. Entonces, el tema con el amor y con el arte es que estos arraigan en el suelo de lo inconsciente, tanto en la producción por parte del creador de la obra de arte, como en las características que tiene el objeto amado, porque es lo que señala que ese sujeto quede articulado a ese objeto. Uno se tiene que preguntar por qué se enamora de esta mujer o de este hombre y no de todos los demás. ¿Quién es el que determina eso? Porque muchas veces hemos dicho, no es que uno haga una evaluación racional, haga una especie de justipreciación de los valores y de las virtudes que tiene alguien para decantarse finalmente porque uno lo ama. Entonces, para volver al camino que estaba trazando al comienzo, el amor y el arte tienen mucho en común, muy importante, que están arraigados en lo inconsciente de los sujetos creadores de la obra, de los sujetos lectores de la obra, del amante que privilegia ese objeto por encima de otros objetos sin saber muy claramente por qué. Pero además, el amor y el arte comparten que son experiencias que aluden a una posibilidad del sujeto, y es la de dar cuenta de su verdad singular, la de poderse reconocer. En el caso del arte, cuando uno lee una novela, un gran cuento, una poesía, hay algo que de pronto le insufla a uno un gran júbilo, que es del orden de una plenitud equivalente a aquella de cuando uno se enamora de una persona, y entonces uno puede decir, la obra de arte me permite hacer una especie de espejo en el cual puedo reconocer mi imagen. Pero también la experiencia que estas dos expresiones, la amorosa y la artística, nos ofrecen es el reencuentro, en el caso del amor, con lo que me falta. Ahora, el arte comparte con el amor también una tercera cosa importante de ser destacada, y es que si la definición clásica, que es muy bella, se ha vuelto ya muy repetida, pero es que hay cosas que por más que se repitan no dejan de ser ciertas. La definición tan bella de Lacan de que el amor es el instante de una mirada, eso es muy, muy bello. Es un instante, es de pronto la aparición fulminante. En el orden de lo que viene inercialmente, de pronto aparece como un relámpago algo que nos sobrecoge.
Y en esa figura, en la carita de esa mujer, en el rostro de ese hombre, de pronto confluyen poderosamente todas las formas de reconocimiento que conmueven al sujeto porque lo arrojan inmediatamente a lo más hondo de sí. Entonces, si el amor, en esa clásica pues, definición de Lacan, es el instante de una mirada, uno podría parodiar diciendo que el arte comparte con el amor ser también lo que nos cautiva en el instante de una mirada y o de una escucha, como en el caso de la música, pues ese instante fulminante que se presenta en que la obra aparece ante nuestros ojos y quedamos sobrecogidos por ella, fascinados por ella, afectados en lo más hondo de nuestro ser. Cuando uno tiene la fortuna de encontrar una gran obra en la pintura, en la música, en la poesía, en la novela, etc., la vivencia es de sobrecogimiento, de fascinación, de éxtasis. Y por eso esa obra cobra inmediatamente un gran valor para uno. Y podría uno decir que el descubrimiento de una obra de arte equivale al instante de una mirada en que de pronto en el mundo irrumpe aquel que desata las fuerzas de nuestro deseo en la versión amorosa y quedamos afectados en lo más profundo de nuestro ser. Ustedes me podrán decir, pero Carlos Mario, estás hablando de cosas como tan excepcionales. ¿De qué amor hablas vos? Porque en general los amores parecen rutinizados, parecen carentes de cualquier emoción y fuerza. Y yo digo, sí, es cierto. El discurso que yo estoy emitiendo tiene que ver con los amores profundos, con los amores conmovedores, con los amores resignificadores. Esos amores pueden dejar de ser profundos y salir a la superficie y volverse amores superficiales como en general terminan siendo. Porque siempre habría que preguntarse qué es lo que hace que un amor profundo devenga un amor superficial e incluso finalmente un olvido. Y ese amor del que estoy hablando y del que vengo desentrañando las relaciones que tiene con la obra de arte a partir de esa gran obra que yo he leído y de la cual no digo todavía su nombre, esos amores son amores, digamos, son los menos que los más, pero eso no quita valor e importancia, porque incluso si uno logra entender un amor profundo puede hacer un contraste con las lógicas que tiene una cultura y porque en una cultura pululan los amores superficiales, ligeros, vanos, esos que llama Bauman líquidos. ¿Qué es lo que pasa en la construcción de las subjetividades contemporáneas que nos impide, por ejemplo, la fuerza de las pasiones? Y en cualquier frente, en el conocimiento, pero en este caso, por ejemplo, en el amor o la pasión por la obra de arte, etc. Entonces el problema no es que sea menos, el problema es que lo más queda contrastado, queda en una contraluz, por esto que siendo menos, en términos pues cuantitativos no son lo que se impone y lo común, y sin embargo contiene una especie de lección profunda sobre lo que debería ser tanto la experiencia amorosa como la experiencia en tanto lector de la obra de arte. Eso es como si uno fuese a hablar simplemente, no sé, de la ciencia, de las explicaciones que tenga la ciencia, por ejemplo, sobre la luz. Pues eso lo puede reconocer y considerar importante una minoría muy selecta de la sociedad. Para la gran mayoría eso es indiferente, ajeno, y quien estuviese hablando o indagando sobre el fenómeno de la luz pareciera un ser extraño. Bueno, lo mismo pasa que el amor del que estoy hablando no sea el amor en el que se reconoce la inmensa mayoría de los emparejamientos contemporáneos. No es un problema del amor del que yo estoy hablando, es un problema de los emparejamientos contemporáneos, ligeros, fútiles, sin consistencia, sin densidad, sin potencia transformadora, etc. Entonces, la obra de arte aparece ante nuestros ojos también en el instante de una mirada o en el instante de una escucha. Por ejemplo, cuando uno escucha por primera vez una obra o por primera vez le ha puesto la atención suficiente
y uno queda arrobado por ella, queda sobrecogido, fascinado. En el libro del que yo estoy hablando, quiero leer, a propósito de este sobrecogimiento de la obra de arte, una frase. Dice: cuando volvió a casa, tras haber escuchado una composición musical, cuando volvió a casa, sintió que la necesitaba, como un hombre que al ver pasar a una mujer entrevista un momento en la calle, siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber siquiera ni cómo se llama la desconocida, ni si la volverá a ver nunca. Yo voy a volver a leer esto porque esto es precioso y además de precioso es muy profundo. Fíjense que está haciendo la comparación este escritor entre el amor, cuando ejemplifica con esa mujer que uno ve en la calle y se queda ya en uno, y la composición musical que acaba de escuchar. Entonces él vuelve a casa tras haber escuchado por primera vez una composición que lo sobrecogió en ese momento. Y así nos dice nuestro escritor: cuando volvió a casa, sintió que la necesitaba, como un hombre que al ver pasar a una mujer entrevista un momento en la calle, siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber siquiera ni cómo se llama la desconocida, ni si la volverá a ver nunca. Bien, afinidades entre el amor y el arte. Pero hay un asunto, es como una vuelta de tuerca que quiero dar, un poquito en plan de seguir complejizando esto, de no simplificarlo. Y es que, fíjense que hasta el momento yo he venido hablando del amor y del arte, mostrando la correlación entre ambos, pero marcando también las diferencias entre ambos, pues porque si digo el amor y el arte, es que estoy hablando de dos cosas distintas, etc. Pero es tan maravilloso esto, y esto que viene como una trama desde lo inconsciente, que se puede dar el caso de que se produzca una conversión del amor en arte, el amor a otro como una expresión artística. Por ejemplo, un bello amor. Rainer Maria Rilke dice que esos enamorados que se encuentran en la conversación y que tienen la dicha de que la palabra del otro siempre es una palabra nueva, no una palabra gastada, no un sentido común, sino una palabra que brilla como moneda nueva, él dice que debe ser una dicha inenarrable, porque es la construcción de la experiencia del encuentro con el otro en una especie de creación incesante, de una estética permanente del encuentro entre los amantes. Otra vez me dirán, eso es inusual, pero existe, es maravilloso, y eso más bien sirve de contraste con el empobrecimiento de los encuentros que se rutinizan y que terminan en las formas más anodinas. Entonces, de un lado, para hacer aquí como una especie de giro, tenemos que el amor a una persona, a esa mujer, a ese hombre, puede devenir una expresión artística. Y entonces, aunque sé que puede ser un poco exagerado decirlo así, que el amor sea una obra de arte, así como alguien ha pedido que la vida de un ser humano sea una obra de arte, uno podría tomarle la palabra y decir que el amor se expresa como una obra de arte. ¿Por qué una obra de arte? Porque es la forma en la cual el encuentro permanente permite la creación de significaciones incesantes. Pero del otro lado,
podemos tener la experiencia también de la obra de arte no como expresión que permite, por ejemplo, echar luces sobre el amor, sino como objeto de amor. Y entonces la obra de arte volverse un objeto para el amor de uno y uno amar una obra de arte. Uno puede amar muchas otras cosas, puede amar en la filosofía, puede amar a una mujer, muchas cosas pueden producir amor, pero amores de esos que yo llamo profundos, hay obras que yo creo que es en lo literal, que hay que decirlo, uno las ama. Por eso vuelve a ellas, las tiene con cuidado en la biblioteca, cuando encuentra una edición muy bella, la consigue. Esas obras son siempre una promesa que está ahí, de que cuando uno las retire del anaquel, la obra vendrá a ofrecerle todas sus maravillas. Entonces, puede haber el amor a una mujer o el amor a un hombre devenido obra de arte. Y la obra de arte devenida amor como objeto. Ser entonces una obra que se ama como objeto. Muy bien, pero si señalé estas afinidades y terminé con esta vuelta, este giro de mano donde entonces me aparece que el amor se puede expresar como obra de arte y la obra de arte puede devenir objeto de amor, y afortunados los que tienen objetos de amor entre los libros o entre las pinturas o entre las composiciones musicales, entre lo que sea pues el arte, porque para decir algo muy manido, muy repetido, quien tiene libros amados jamás estará solo, y los temporales de la vida nunca lo encontrarán flaco de fuerzas. Pero entonces digo, más allá de estas afinidades, valdría la pena, en el supuesto de que uno ame una obra de arte y ama a una mujer o a un hombre, encontrar también cuáles son las diferencias que se pueden presentar entre esos dos amores. Ya estoy hablando de dos amores, sobre dos objetos, uno carnal y otro la obra de arte, la configuración artística, plástica, imagen, sonido, palabra. ¿Y cuáles son esas tres diferencias que uno podría rápidamente señalar entre estos dos amores? Porque ya estoy, pues repito, en el dominio de dos amores. Estoy diciendo es que puedo amar esa obra. Por ejemplo, la obra de la que yo estoy hablando, yo la amo. Y no es una palabra que digo al desgaire, pues porque se me vino ahí como por agregarla inocuamente. No, es esencial. La amo. La amo quiere decir que me emociona, quiere decir que me alegra tenerla conmigo en mi biblioteca, que siempre tengo la certeza de que cuando la necesite ella estará ahí para potenciar las relaciones significativas mías con la vida, para entenderme, para ayudarme a sobrellevar momentos difíciles, para lanzarme a horizontes mejor concebidos, etc. ¿Cuál es una diferencia? Es que la obra de arte no nos reclama que logremos el amor de ella por nosotros. Es un amor unidireccional. Yo amo esa obra de arte. Yo amo Ana Karenina, la novela. Pero a diferencia de lo que pasa cuando uno tiene una experiencia amorosa con un ser de carne y hueso, que el amor es siempre la esperanza de ser amado por el otro. Todo amante anhela la reciprocidad amorosa. En el fondo todo amante lo que busca es ganar el deseo del otro para que el otro lo ame a su vez. Eso marca una diferencia con la sexualidad. En la sexualidad se puede tener una relación unilateral y alcanzar goce. En el amor no. En el amor hay una petición de que el sentimiento que me embarga encuentre eco en el otro y se devuelva hacia mí en forma de reciprocidad.
Pero entonces con la obra de arte yo decía, amo a Ana Karenina. Bueno, Ana Karenina no me exige que yo me haga merecedor del amor de ella. Ella se me entrega, independiente de los méritos que yo haga o no con ella. Claro, ella se me entrega hasta donde yo sea capaz también de explorarla. Pero aquí lo que quiero decir es que, a diferencia de la experiencia con alguien de carne y hueso, uno no tiene que depararle a la obra de arte que ella, la obra de arte, nos ame, porque nos puede amar. Es un libro o es una música. Pero hay una diferencia muy importante, porque cuando uno ama a alguien de carne y hueso, pues el otro le exige a uno que uno sea conquistador de su amor. Cuando los amores empiezan a desvanecerse entre los seres humanos, es que uno o los dos han dejado de tener la fuerza de ganar el amor del otro. Eso siempre debería conducir a un examen de lo que es la experiencia amorosa, para escapar a esta concepción cristiana, moralista y sancionadora, en donde si alguien se separa de otro, el culpable es el que se separa, cuando habría que invertir la lógica del razonamiento y decir qué es lo que ha fallado en el otro, que no ha logrado mantener viva la llama amorosa. Otra diferencia: uno no quiere gozar la obra de arte en exclusividad. Al contrario, la damos a conocer a otros y gozamos de compartirla. Eso no pasa con el amor. El amor es muy monopolizador. No hay amor democrático, en el sentido de esta mujer que amo, entonces amadla y compartid las bellezas de ella y las dichas que ella depara. No, el amor tiene una exigencia monopólica, que es distinto pues a propietaria. Quiere decir que el anhelo de un amante es ganar para sí el amor de su amada o de su amado. Mientras que con la obra de arte que uno ama pasa exactamente lo contrario. En vez de uno querer que ella sea en cierta forma deparadora de un amor exclusivo hacia mí, en la obra de arte la damos a conocer, le contamos a los amigos, le prestamos el libro o lo instamos a que lo compre. Y cuando el amigo viene y dice, he gozado tanto con esa obra me ha producido unas cosas tan hermosas, qué belleza de obra, nos alegra y nos emociona. Eso no sería comparable si ese discurso quitara la expresión obra de arte y pusiéramos la mujer que uno ama o el hombre que uno ama. En segundo lugar, que la obra de arte comparte serenamente su lugar en nuestro corazón con otras igualmente amadas. Aquí hay siempre un tema muy complicado para hablar del amor a una persona, y es: la fuerza amorosa es exclusiva en el sentido del amante al amado, o puede haber varios amados simultáneos, pero ahora no es el caso de entrar en esa indagación. En general, pareciera ser que la fuerza pasional, en el caso del amor por una persona, se concentrara sobre ese objeto, mientras que con las obras de arte, también objetos amados, acontece que ellas están guardadas en nuestro corazón, pero al lado de otras que son también igualmente amadas, y que ninguna rechaza a las otras. Es decir, yo puedo amar a Ana Karenina, pero puedo amar, y repito que no exagero con la palabra, pero puedo amar, por ejemplo, La montaña mágica, o Yu del Oscuro, o Crimen y Castigo,
Y es más, uno puede seleccionar en su biblioteca, hacer todo amoroso, organiza sus bibliotecas según sus fantasmas. Y uno puede, por ejemplo, ubicar en una sección de su biblioteca esos libros que son profundamente conmovedores para uno y están ahí juntitos y no se rechazan, no se repelen, y ninguna obra cuando saco otra genera una condición de conflicto. Esa es una diferencia que es importante, porque de rebote lo que nos hace pensar es en qué radica la pretensión de exclusividad de la experiencia amorosa por una persona, y sostiene la pregunta: ¿es posible amar simultáneamente a varias personas? Etcétera. Y hay una tercera diferencia, y es que las obras de arte son un amor que con gran probabilidad lo serán para toda la vida. En todo caso, que con la obra de arte amada hay muchas más probabilidades de que sea tan eterna como dure uno que con los amores de carne y hueso. Es muy difícil sostener un amor apasionado, un amor profundo. Ese es otro tema que siempre está por ser indagado con seriedad. Es que ese es el problema cuando del amor no se habla sino bajo sus formas superficiales, que quedamos inhabilitados para poder comprender los procesos complejos que acontecen con los amores profundos. Pero en general es muy difícil sostener el amor por una persona. El amor profundo, pues no el amor que termina siendo amigos y queridos y nos ayudamos y nos damos la mano, que eso tiene, pues siempre lo digo, tiene su mérito, pero eso ya sale del ámbito del amor profundo. Es más, en general el pasaje de lo profundo a lo superficial es porque lo profundo es muy angustiante, y entonces se prefiere perder en riqueza y ganar en seguridad, como a veces pasa en política. La gente prefiere perder los derechos humanos a la seguridad que le ofrezca un tirano, como está pasando por ejemplo en Colombia. Entonces, que una obra de arte puede ser un amor para toda la vida. Precisamente en la preparación de lo que yo quiero ofrecer en este proyecto de diálogos en la ciudad, bajo ese título de Aquel libro, yo volví a leer con mucho detenimiento y con mucho amor el primer libro que yo leí en mi vida, que lo leí a los 7 años, aquí. Yo estoy en mi pueblo, en Jericó, y a los 7 años mi padre me regaló ese libro, David Copperfield, y hace poquito, yo ya soy un hombre de 69 años, o sea que 62 años después, yo emprendí la lectura de David Copperfield, que siempre me ha acompañado a lo largo de la vida, siempre ha estado conmigo en mis mudanzas, en mis viajes, en lo que sea, donde cambie de residencia, siempre va conmigo David Copperfield junto con otros. Y yo sentía que David Copperfield lo estaba leyendo un viejo de 69 años, casi estoy en los 69 años, con la misma felicidad y dicha que lo leía el niño de 7 años. Ese es un amor constante. Y yo estoy seguro, porque como ya tengo menos que más tiempo, estoy seguro que en la trayectoria última estará conmigo David Copperfield, como muchas otras novelas y de otros ámbitos, también del pensamiento, pero como ahora estamos es en el orden de la novela, pero también con la música, etcétera. Entonces hay una diferencia entre el amor a la obra de arte y el amor a una persona de carne y hueso, es que la primera tiene altísimas probabilidades de ser tan eterna como la vida. Yo le digo a mis estudiantes que yo me daría por muy bien satisfecho si en mi función profesoral yo consiguiera ponerles en las manos un libro que ahora a sus 20, 22 años fuera ya el inicio de un largo recorrido que lo llevaría hasta sus 80, 85 años. Será pues un posible amor para toda la vida la obra de arte,
En todo caso, pues repito, con más probabilidades que un amor de carne y hueso. Ahora, dije 3 afinidades y situé 3 diferencias. Ahora voy a volver a las afinidades porque quiero resaltar otra entre el amor a un ser humano y el amor a la obra de arte. Y es que en ambos casos estamos ante una experiencia ontológica que rebasa con mucho las meras regiones del deseo físico. A ver, cuando digo la palabra ontológico estoy refiriéndome a las regiones del ser. El ser no es una cosa que uno tiene guardada por dentro. El ser es la estructura de posibilidades, de logros, realizaciones y posibilidades que uno expresa en la vida. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, conocí a ese hombre o a esa mujer, qué persona tan interesante. Ese interesante lo que está diciendo es, esa persona parece prometer muchas cosas en lo que puede dar de sí. Y en todo caso es una promesa de realizaciones abiertas. Eso es lo que hace a un ser interesante. Si uno llega y conoce a una persona y ya da cuenta de todo lo que esa persona es decir, esa persona pierde completamente el interés porque ya está sabida. No es interesante sino aquel ser que es no sabido, que no se logra aprehender plenamente, que siempre está en algo realizado, pero está siempre en otra posibilidad. Y entonces, cuando uno dice el amor a una persona, puede incluir el amor a su cuerpo en el sentido del goce sexual, claro. Es más, esa fuerza amorosa potencia la relación con el cuerpo. Y la potencia para la dicha si las sexualidades son afortunadas. Y para la desdicha si las sexualidades tienen algún tipo de perturbación. En palabras un poco crasas, el encuentro sexual con una mujer amada puede parar una infinita dicha en un hombre o en un hombre, o si es una mujer quien está enamorada de ella, que pueden hacer de la experiencia carnal un goce abierto con su vida. Pero puede ser la más terrible desdicha si, por ejemplo, ese hombre es impotente, etcétera, etcétera. Es decir, es superlativo siempre lo que acontece con el cuerpo a partir de la fuerza de la experiencia amorosa. La experiencia amorosa, esto pues de lo que yo hablo como el amor profundo, siempre pone en juego el asunto del ser de los amantes. ¿Quién soy? Ese quién soy no es lo que yo en este momento muestro. Porque es que en la palabra ser está contenido todo lo que a uno lo ha constituido, el pasado que alguien encarna. Entonces uno conoce a una persona y esa persona en el instante de una mirada lo atrapó a uno, pero ese instante de una mirada es la puerta abierta para iniciar una difícil experiencia que es el encuentro entre seres, porque en esos seres está la historia inédita de su vida para mí, que empieza a ser conocida o descifrada, pero también el presente y las realizaciones que esa persona comporta y sobre todo las promesas contenidas, las virtualidades contempladas en la estructura de ese ser. Eso es lo que hace inagotable, por ejemplo, el encuentro de buenos amantes, que son como una maquinaria que pone en producción significaciones renovadas y se comportan como fuerzas mutuamente respaldantes de los sendos proyectos vitales que encarnen. Entonces digo que es una experiencia ontológica que rebasa las regiones del deseo físico. Uno no tiene deseo físico, obviamente, con una novela que ama, aunque se puede tener sensualidad en el sentido pues de que compra una edición muy bella, que tiene unas páginas hermosísimas y a uno le gusta la textura de esa página y la yema de los dedos se resbala por la portada del libro y uno contempla la bellísima edición, por ejemplo, en las ilustraciones que tiene, etcétera. Pero en general pues no hay
nada más allá de la sensualidad que pudiese llamarse propiamente sexualidad. En la experiencia amorosa, la sexualidad no es indefectible, aunque suele ser uno de los campos de extensión del sentimiento amoroso, gozar del ser del otro a través de su forma material y concreta, que es la corporal. Pero el amor es mucho más que el mero deseo físico. El amor es en ese sentido algo que demanda más bien una relación con el ser del amado. Y por eso es que los enamorados están animados por el profundo deseo de conocer al otro, de saber del otro. ¿Quién es el otro? Es que el otro es como si fuese un enigma. De hecho, más adelante voy a presentar eso. Solamente los seres que son capaces de sostener su condición enigmática ganan la fascinación del otro. Si el enigma se desvela, podrá quedar una buena relación de cariño, de afecto, de ternura, pero no el encanto, no la sorpresa renovada que permite un ser del que nunca podemos decir plenamente quién es. Y por eso en la lógica de los amantes está el deseo de conocerse, de saberse hasta donde más se pueda, de conocer sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, sus miedos, sus sueños, sus fantasías, sus proyectos, sus realizaciones, sus fracasos. Es decir, es una sed de saber del amado, como cuando uno lee también una novela, es una sed de desciframiento de lo último. Y puede ser que ya hayas leído 3 o 4 veces esa novela, pero la bendita novela en cada lectura te dice, hay cosas que en tus visitas anteriores no habías descifrado de mí. Entonces, en esta nueva lectura aparecen nuevas cosas, pero cuando uno cierra la última página, cierra la portada, de la contraportada del texto, uno se va y sabe que sí, que le dio mucho, que le dio cosas que no le había dado antes, pero que no le dio todo, y por eso la obra queda ahí. Yo diría que con cierta ironía, diciéndole a uno, sí, me has tomado, pero no toda lo que soy está en tus manos o en tu conocimiento. Y por eso también en el anhelo profundo de conocer al otro, de conocerse, eso pues es una, me parece elemental condición de la experiencia amorosa profunda. Si uno quiere saber dónde no hay un amor profundo en una pareja, es en la inapetencia de uno o de los dos por saber del otro, en el desinterés por saber del otro. Entonces, como hay un gran anhelo por el conocimiento del otro, entra con toda su fuerza a ocupar un lugar preponderante en el vínculo, el diálogo, la conversación. La conversación pues en toda la fuerza de esa expresión. Una palabra viva, una palabra que en el juego de interlocución permite un permanente trabajo de exploración, de avisoramiento de nuevos sentidos, etc. En fin, en esta línea que traigo hay que decir que la obra de arte Amada comparte con el amor que sentimos por un ser humano ser sendas fuerzas que nos llaman y nos obligan a salir de nuestro yo. Los seres humanos somos seres inseguros. Somos una criatura que tiene conciencia de la muerte, que va cobrando conciencia de su fragilidad, que sabe de su condición perecedera, quebradiza. Y guardamos un anhelo de seguridad. Esa es la suerte que tienen incluso algunos políticos infames que proclaman la seguridad más allá de la libertad, el respeto a los derechos, etc. Pero es porque saben tocar una fibra presente en el ser humano, y es que somos seres precarios.
y que la inseguridad nos atraviesa. Entonces una forma, y además esto está muy acentuado en la sociedad burguesa del último siglo, una forma de ganar un poco de seguridad. Por ejemplo, algunos ganan la seguridad en la creencia religiosa, entonces depositan en un imaginario Dios omnisciente, omnipotente, etcétera, la salvaguarda de todo lo suyo. Y es tal el poder de la creencia que ni siquiera se percatan de la contradicción entre ese Dios imaginarizado como quien los salvaguarda y los desastres que le acaecen en la vida. No percata esa contradicción. Esperar una protección, sin embargo, en una vida donde permanentemente se está en condiciones indemnes. Entonces, algunos acuden a la creencia para poder aspirar a una seguridad. Pero también un mecanismo de seguridad es el abroquelamiento en el yo propio. Es decir, si uno se encasqueta dentro de sí y no sale, tiene menos probabilidades de que le pasen cosas. Por eso decía yo que en el mundo burgués, con la lógica del individualismo que ha venido promoviendo, el otro aparece no como un semejante con el cual puedo solidarizar fuerzas, sino como una potencial amenaza, un peligro. Y entonces, en lugar de la confianza, que es una condición del lazo social, lo que se termina promoviendo es la desconfianza entre la gente. Y la desconfianza quiere decir que el sujeto se pone en defensa de sí, haciéndose fuerte en el yo. El yo es una especie de blindaje que impide abrirse al riesgo del mundo. Pero lo que hace el amor y lo que hace la obra de arte es que desmoronan esas fortalezas, rompen los barrotes de esas jaulas en que nos encasquetamos como yoes y nos hace permeables, fluidos, y salimos de nosotros a campo abierto y a riesgo. Por eso todo enamorado de verdad se pone en riesgo, desnuda cosas de sí, acomete acciones, se compromete con cosas que van mucho más allá del pedido de seguridad que tendría si se queda encerradito. Lo que pasa es que eso es una lógica muy compleja del ser humano. El ser humano puede ser un ser que no se mueva, se quede quieto, inactivo, pasivo, no participe de nada, no promueva una palabra ni una opinión frente a nada, y entonces nada le va a pasar. Porque si yo estoy aquí metido en mi casa y me vuelvo de espaldas al mundo y no abro la boca y no tomo posición ante las cosas de la índole que sea, pues obviamente nadie tendrá que tenerme en el foco, por ejemplo, de sus ataques. Pero el pago que se hace al vivir así es el empobrecimiento. Entre más se abre un ser humano al mundo, más riesgos corre, por ende más inseguridad tiene, por ende más heridas recibirá. Eso es, si me disculpan, pero creo que vuelve al caso esa imagen, lo que cuenta pues Estanislao Zuleta con aquella señora que vivía sentada en un sofá haciendo crochet y tiene en la mesita del lado, en la mesita de centro más bien, tiene una biografía de Napoleón, y cuando viene una amiga a visitarla, la amiga le pregunta: ¿y qué tal ese señor? Y entonces esta señora dice: ay no, qué hombre tan lamentable, qué hombre tan lleno de fracasos. Y entonces Zuleta dice con mucha sorna que claro, Napoleón es una inmensidad de fracasos frente a esta señora que no ha fracasado en nada. Pero es que uno sentado en un sofá haciendo crochet no fracasa, y no fracasa porque nunca cometió nada, porque nunca tuvo un proyecto que le jalonara la vida. Es que uno no puede avanzar en la vida sino a nombre del riesgo. Y para arriesgar, ese es el concepto efectivo de aventura. Aventura es abrirme al mundo en pos de sentidos nuevos, que me enriquezcan, me potencien, etc. Pero si yo permanezco encuevado en mí mismo, entonces
pocas heridas recibiré, pocos enemigos tendré, pocos fracasos obtendré. Pero en contraprestación nada ganaré. Y la vida entonces será una cosa cerradita que en cierta forma significa haberla malbaratado, porque la vida no se puede vivir si no se abre uno a la búsqueda de sentidos nuevos que deparen una existencia cotidianamente cercana a la dicha. Pero las dichas se conquistan, y se conquistan porque se arriesga, porque se entrega a la aventura de salir de este castillo en que yo estoy metido, que es mi yo. Lo que hacen el amor y el arte es, dije, quebrar esa muralla, horadar esa muralla. Ese sujeto que estaba tan guardadito en sí, de pronto conoce a esa mujer o a ese hombre, y hay algo que lo impulsa hacia afuera. Y se arriesga. Se arriesga, porque cuando uno dice te amo, está ya arriesgado. Porque ahí se está jugando, se está diciendo pues de verdad, no si la palabra pues se usa a trocha y mocha, sino si se dice de verdad, entonces la palabra te amo significa un gran riesgo. Dependiendo de la respuesta del otro se juega un destino mío, bien distinto. Un solo monosílabo, un sí o un no, marcará dos derroteros completamente distintos. Pero si me dice no, entonces entraré por los caminos de una angustia que nunca hubiera tenido si me hubiera mantenido guardadito y desenamorado de cualquiera. Y si me dice sí, entra la aventura de una historia que no se sabe a dónde lo conducirá uno. Uno es elegido por el objeto de amor. El objeto de amor llega a uno y le dice soy yo. Si uno se arriesga, se abre. Si el otro es recíproco, comienza una historia cuyo destino es impredecible. Y va a depender mucho de las formas en que los amantes sepan templar las riendas de conducción de ese amor para evitar que, por ejemplo, se desbarranque hacia la rutina. Una frase de este escritor en torno al amor como eso pues que nos hace sentirnos con unas nuevas fuerzas para emprender nuestra tarea vital. Dice, apenas si pensamos en él como un placer que ha de venir, y le llamamos el encanto de esa mujer. El encanto suyo, porque no pensamos en nosotros, sino solo en salir de nosotros. Es que esa es una definición muy elemental del amor. ¿Qué es amar? Salir de sí. Salir de sí. No siempre salimos de nosotros. No siempre salimos de nosotros. Las más de las veces vivimos bien metiditos y además guarecidos y con un montón de tabiques que impiden que algo del mundo llegue a nosotros vamos al mundo. Pero si eso lo dice este escritor, a propósito del amor por esa mujer, del encanto suyo, porque no pensamos en nosotros, sino solo en salir de nosotros, otro tanto va a decir con respecto a la obra de arte, que es también otra fuerza que nos saca de nosotros. Y dice, aludiendo a esa composición musical que él escuchó, dice, aquel amor por esa música pareció por un instante que prendía en su vida una posibilidad de rejuvenecimiento. Esa música prende la posibilidad de encontrar fuerzas vigorizantes para la vida. Y esas fuerzas vigorizantes significan fuerzas que lo sacan a uno de las formas que tiene para adoptar otras formas. Entonces, volviendo al tema del yo, a este que vengo pues examinando, que el amor es en cierta forma un contra yo. Esto después es un poquito impreciso decirlo así. Cada que uno ama,
entran en juego dos cosas. En el objeto amado hay algo que atañe al yo mío, en el sentido de que el otro es un ser como yo. Pero al mismo tiempo, el otro es alguien distinto a mí, porque el otro encarna un ideal del yo, es decir, una aspiración que yo tengo a ser y que ya está materializada en el otro. Por eso todo amor de verdad, todo amor profundo es un amor que siempre pone en juego la admiración. Donde no hay admiración por el otro, donde se califica al otro de que es muy querido, es muy bueno, es muy buen papá, es muy buen compañero, no da dolor de cabeza ni nada. Eso podrá de verdad, y lo digo sin ningún tipo de descrédito, podrá merecer todo ternura, cariño, compañía, pero eso no tiene nada que ver con esa fuerza que es la del amor profundo, porque en el amor profundo el otro no es un referente de sosiego, sino una fuerza de creación. Por eso la palabra se vuelve novedosa, se tiene deseo de conversar con ese ser, esa conversación siempre tiene el carácter de algo inédito, algo que no estaba repitiendo. Por eso, por decirlo así, el amor profundo es una réplica a cualquier forma de rutina, a cualquier forma de monotonía, a cualquier forma de sentido común o de lugar presabido en el encuentro entre los seres humanos. Entonces, el amor es una amenaza contra el yo, es una amenaza relativa, porque nos saca de nosotros y nos lanza a una aspiración, poder hacer propios aquellos rasgos que me fascinan del otro. Y es una amenaza el amor contra el yo, ya si es recíproco, porque entonces si es recíproco, si tengo la fortuna de que el otro me ame a la par que yo lo amo, hay alguien ya en el mundo que me hace perder el pleno dominio que creo tener de mí mismo. Por ejemplo, la suerte del encuentro o del desencuentro con ese ser marcará dichas o desdichas mías. ¿Querés hacer un viaje a un sitio que te encanta? Te han dicho que hay unas cavernas donde hay unas huellas, por ejemplo, antropológicas, y querés hacer ese viaje y le decís a esa mujer que amas o a ese hombre que amas, nos vamos en vacaciones para allá. Si ese ser te dice sí, la dicha se hace superlativa. Pero si ese ser te dice no, entonces podrás obtener las satisfacciones del viaje, pero siempre ese viaje tendrá la sombra melancólica de cómo hubiese sido de mucho más dichoso y potente en compañía de ese ser que amas. Esto es, pues, si no te lleva a desistir de hacer el viaje. Con esto lo que quiero decir un poquito gráficamente es que con la experiencia amorosa uno es dependiente. Pero no se asusten con esa palabra. Dependencia no quiere decir subordinación, sumisión, entrega. No, dependencia quiere decir que la dicha o la desdicha mía ya no las rijo yo según mis propias decisiones, sino que tienen que ver con la respuesta del otro. Ya, si el otro me dice no, vendrá la fuerza con la cual uno puede asimilar, por ejemplo, la frustración, el fracaso, y no perder el paso que tiene en su vida. Entonces, si ese otro es recíproco, entonces ya hay alguien en el mundo que me hace perder el pleno dominio que creo tener de mí mismo. Pero si no es recíproco, pues entonces el yo siente que algo requerido esencialmente se le escapa. Al tiempo que vive el desaire como una frustración narcisista, es decir, el otro le dice a uno, no, lo que pasa es que no quiero andar con vos. Ahí hay una cosa catastrófica para el amante de verdad.
esa cosa catastrófica, esa cosa que ya no le te permitirá tener como referencia en la construcción de tu destino la compañía de un ser tan especial para vos, se vive como una profunda frustración en la vida, una frustración narcisista, porque en el yo hay narcisismo. Es que soy yo al que ama a esa mujer, pero también puedo decir, es que soy yo al que no ama a esa mujer. Y entonces en la frustración narcisista se pueden producir muchas formas de reacción. Un ser puede aprender a asimilar ese fracaso, por ejemplo, evadiéndose de la verdad de dicho fracaso, entonces se entrega a la rumba, a la fiesta incesante, a brinconear de una mujer en otra mujer o de un hombre en otro hombre, para ver si así puede ponerle capas de arena a esa herida que se le infligió. Pero puede haber otras formas, por ejemplo, la que hacen los artistas. Llena está la historia de la literatura y la poesía de noes, que fueron los disparadores de la labor creadora de ese artista. Y cuando digo artista aquí, la frontera pues es muy laxa. Todos sabemos pues la anécdota aquella de que cuando Lou Salomé le dijo a Nietzsche no, ese fue el percutor que desató que Nietzsche organizara todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que venía estudiando y trabajando y le diera esa forma final que fue el Zaratustra. Pero puede acaecer una forma muy curiosa con el no del amado, el no hacia uno por parte del amado. Ya dije, o lo denegas y entonces te entregas pues a la frivolidad y a la locura, al fragor, pensando que entre más te distraigas de esa verdad, entonces más rápida la olvidas, cuando eso simplemente estará ahí, y un día volverá a retornar con toda su potencia. O volverás eso materia de algo, materia de resignificación tuya. Los noes pueden ser también replanteamientos para uno, y no solamente en el caso pues de la capacidad creadora de los artistas, sino también en quienes no somos artistas, pero a partir de un no podemos resignificar también los derroteros que hemos de emprender, examinar bien los fundamentos de una nueva opción vital por la cual nos inclinaremos, etc. Pero hay un tercer mecanismo que es muy curioso, y es que ante el no y ante esa herida narcisista que representa un no, el enamorado desairado pasa a lo contrario. Pasa entonces a que esa mujer que era tan bella ahora es tan fea, esa mujer que era tan buena ahora es tan mala, esa mujer que era tan talentosa ahora es tan ignorante. Es decir, hacer una especie de contraversión a la que tenía antes cuando estaba enamorado. Y es un mecanismo de defensa del yo. Porque si yo fantaseo con que esa mujer, digo además, expreso que esa mujer es absolutamente lo opuesto de lo que imaginé, pues en cierta manera palío el dolor del no que me infligió, pues porque tampoco habré perdido mucho, más bien he ganado. Esa es la fantasía que puede reinar en el amante desairado, que no es capaz de elaborar con una aceptación creadora el fracaso, que tampoco se entregó pues al frenesí del que empieza a hacer piruetas para ver si se olvida, si así olvida lo que perdió. Y en la obra que yo estoy comentando dice, como ella le dijo no, entonces dice, me parecía tan bonita que con gusto hubiera vuelto sobre mis pasos para gritarle, encogiéndome de hombros, es usted feísima, ridícula, repulsiva. Ella lo desaira. Para él es fundamental, ella.
se le encuentra y tiene toda la esperanza de que en ese encuentro halle una reciprocidad en ella. Ella indiferente, sigue de largo y claro, la catástrofe se cierne sobre este. Pero miren el mecanismo defensivo, el paso a lo contrario. Me parecía tan bonita, él estaba tan sobrecogido con la belleza de esa mujer, que con gusto hubiera vuelto sobre mis pasos para gritarle, encogiéndome de hombros: es usted feísima, ridícula, repulsiva. En eso yo creo que uno no exagera si dice, y quienes hayan experimentado el amor, que hay que repetir, no necesariamente es una experiencia democrática, que pues que todo el mundo la haya vivido, o que todo el mundo la vaya a vivir. Es muy difícil encontrar esa conmoción espiritual que se llama un amor verdadero. Pero cuando eso acontece, uno creo que no exagera si dice que ese sentimiento que se ha suscitado en el enamorado, esa pasión que de pronto ve que se activa en él, esa fuerza con la que de lo más íntimo sale de pronto un deseo, es para él como la invasión que una potencia imperialista lleva a cabo en un pequeño e indefenso país que no tiene cómo contrarrestar esas arrasadoras fuerzas del invasor. Es que esa mujer que llega a uno, ese hombre que llega a uno, arrasa, entra como a tierra arrasada. Y entonces, por eso uso esa imagen, como si uno fuera un paisito minúsculo, como cuando Granada fue invadida por Estados Unidos, por la infamia pues del gobierno de Reagan. Pues paisito minúsculo, diminuto frente a la avasallante fuerza de ese imperio. Y yo creo que esa es la vivencia que hay con el amor, cuando el amor aparece así con toda esa potencia, es que uno se siente como una guarnición indefensa o como una ciudad que es inmediatamente invadida sin que haya mayores capacidades de reacción. Por eso el amor tiene que ver mucho es con fuerzas. A mí me gusta mucho pensar, y no solamente la experiencia amorosa, sino en general el desenvolvimiento de la vida humana, tanto en lo personal como en lo colectivo, en términos de fuerzas que se contraponen. La fuerza de por ejemplo, del empuje al goce de las pulsiones y la fuerza de la represión que las contiene, la fuerza de las clases sociales para dirimir una estructura o más que una estructura, una forma que alcance en un momento dado una sociedad. Bueno, el amor es también una fuerza. El amor es encontrar en el mundo a alguien que lo invade a uno. El tema es que es una invasión que no es necesariamente un sometimiento o una sumisión. Puede ser la paradoja de que esa invasión sea la condición de las mejores formas de la liberación de uno. Un amor puede desatar en uno el descubrimiento de aspectos de la vida de uno que uno no conocía. Un amor lo puede lanzar a uno aún mucho más allá de sí mismo, que lo conduzca a logros que nunca hubiesen sido concebibles sin la presencia de ese amor. Por eso el símil que hago con la invasión es de cuando los Estados Unidos invade a Granada, no le queda sino a los pobladores de ese paísito pues soportar la opresión, la humillación, la explotación, la infamia pues a la que nos tienen acostumbrados esos países imperialistas, pero no obtienen mayor fruto los invadidos. Pero en la experiencia amorosa la paradoja es que el invasor me libera. El invasor de un lado me captura, porque ya quedo de alguna manera referenciándome en la vida a partir de él.
por eso ese sí o ese no es que se vuelve de tanto peso. Pero lo que es ahí muy bello y que muestra por qué el amor es una experiencia que está arraigada en el suelo de lo inconsciente, es que esa invasión que me somete es la que me libera. Porque si ese amor encuentra un buen cauce, esa presencia de un ser amado al que he conseguido que también me ame, pondrá en despliegue las mejores capacidades mías. Incluso hasta en el fracaso, a mí siempre me ha parecido muy diciente. Pongo un caso, podría poner muchos, pero cuando Goethe, muy jovencito, se enamora de Carlota Buff y cree que ésta le es recíproca, esto pues en la vida real de Goethe, y cuando unos meses más adelante Carlota lo convoca a una conversación, Goethe cree, está convencido que esa conversación es para que Carlota le declare que lo ama infinitamente. ¿Cuál sería la sorpresa cuando al iniciar esa conversación sin mayor dilación Carlota le dice que él, que ha sido tan buen amigo, tan buen confidente, es el primero en saber que ella se casará con un novio que tenía y que para Goethe parecía, era un novio que no vivía ahí en ese pueblo, y entonces Goethe creía que ese novio estaba desvanecido. Eso fue catastrófico, porque eso fue de una manera elegante decirle: hay un hombre que amo, no eres tú. Y eso fue catastrófico, además pues para alguien como Goethe, con ese buen narcisismo que gastaba. Y entonces Goethe cuenta en un texto muy posterior ya de sus años de senectud, en Poesía y Verdad, dice que cuando Carlota Buff le dijo que pues que no lo amaba, pero no se lo dijo directamente, sino que le dijo que amaba a otro y que se iba a casar con el otro, porque como nunca le había insinuado cuáles eran sus verdaderos sentimientos, sino que había jugado la imagen del amigo querido. Dice Goethe que él pensó por un momento en suicidarse, pero que después optó por otra solución y fue escribir los sufrimientos del joven Werther para que Werther fuera el que se suicidara en la novela. Eso es maravilloso, eso se cuenta como una anécdota ahí casi circunstancial, pero eso es maravilloso. Ahí lo que Goethe está diciendo es la forma de elaborar el fracaso, la forma de elaborar el no, para conseguir un efecto de creación, poder gestar, por ejemplo, una obra inmortal como son los sufrimientos del joven Werther. Entonces, el invasor lo invade, y el invasor, si el encuentro es afortunado, permitirá que se desplieguen todas las potencias de un encuentro recíproco que multiplicará los lugares de creación, de conquista que tengan esas vidas, porque los amores de verdad son los amores que lo empujan a uno, son los amores que desatan las fuerzas desconocidas de uno mismo, por eso son los amores que le permiten a uno descubrirse a sí mismo. Pero si le dice no, entonces está el camino que ejemplifica Goethe y muchos otros, pero pongamos ahí nada más el caso de Goethe, y es que el sufrimiento no se vuelve depresión, abandono, etc., sino que se vuelve una especie de mecanismo sublimatorio que se pone en marcha para que esa materia dura y difícil del desgarramiento que le produjo ese no se convierta en arte. Y esa forma de trabajar el arte ayuda a paliar lentamente, a restañar la herida infligida por el no, en este caso de Carlota, y permite la construcción del olvido, que es también lo que pasa cuando uno lee una novela y está viviendo una novela, oye una sinfonía, etc., y está viviendo una experiencia dolorosa, por ejemplo, de un no.
hay una cosa maravillosa, con toda seguridad, que no es lo mismo la posición subjetiva de uno cuando comienza la novela que cuando la termina. Hay algo ahí de elaboración que permite que los procesos inconscientes que a uno lo enfilaban hacia alguien permitan un reposicionamiento de la subjetividad, que a su vez haga más llevadera la situación e incluso permite iniciar el camino del desprendimiento. Esa es también una labor poderosísima que juega el arte. El arte nos ayuda a sobrellevar la vida, nos valora la vida, nos permite que potenciemos la vida, porque el arte pone en marcha mecanismos que no necesariamente son los que la lucidez de la conciencia alcanza a percatar. Yo a veces me he dicho qué es lo que le pasa a uno cuando uno lee, por ejemplo, un gran poema, o cuando uno lee una gran novela, o un cuento. Es decir, yo tengo conciencia, puedo contarle al otro lo que leí, lo que me hizo pensar, etcétera, etcétera. Puedo incluso hacer un esfuerzo por testimoniarle lo que sentí, pero lo que yo no puedo contarle es lo que me ha pasado efectivamente, porque lo que me ha pasado se expresará en cambios de posición mía. Eso es lo que en el fondo también se llama el aprendizaje. Y uno en la vida aprende también a partir de esos fracasos que uno puede elaborar apoyándose, por ejemplo, en la obra de arte. Voy a ir terminando y voy a dejar una última idea en el ambiente. Esto habrá que retomarlo el otro mes, pero bueno, esto se ha vuelto más bien el tema de cómo esa obra de la cual yo quiero hacer homenaje ha terminado por desatar unas reflexiones en torno al amor propiciadas por la obra, pero que evidentemente pues no están contenidas exclusivamente en ella, sino también producidas como la experiencia de lector mía. Por otro lado, ¿cuál es un rasgo, o el rasgo más bien que más caracteriza al enamorado de otro ser humano o de una obra de arte? La lectura atentísima de los signos. Todo enamorado, o de la novela, o de esa mujer o de ese hombre, es un lector de los signos. Es un lector que no desatiende ningún signo que emita ese objeto. Por eso, esto yo lo voy a dejar para retomarlo el otro mes, pero aquí se abre un camino muy bello de comparación entre la obra de arte y la experiencia amorosa, y además cuando una obra es amada, es que el lector aguza los ojos y lee todo lo que está ahí, de tal manera que esa lectura impide lo que le pasa al superficial, al que lee por encima, que simplemente encuentra una evidencia. El otro lector es el que encuentra las profundidades en que arraiga esa obra, o digámoslo, saca de esa obra cosas muy profundas. Pero yo creo que este es un tema que es mejor que no precipite ni me ponga ahora a hacer expresiones abreviadas de él, y mejor pues tener paciencia, como los buenos lectores, tener paciencia, y si les parece que ha valido la pena, invitarles a que el otro mes me acompañen en la prosecución de esta reflexión, cuando retomaré exactamente en este punto de similitud entre el amor a la obra de arte y el amor a una persona, caracterizada esa similitud porque el amante se vuelve un gran lector de los signos que emite el objeto amado, sea persona o sea obra de arte. Bueno, era lo que quería decirles. Como al comienzo lo formulé, tuve muy presente siempre a Adriana Gutiérrez, una amiga tan querida, tan breve su vida, pero tan valiosa, y que todos nosotros en la Escuela de Maestros de la Sospecha, de un lado lamentamos profundamente su partida, pero de otro lado nos sentimos también honrados de haber podido conocer a Adriana.
Hasta el otro mes.